Hola, buenas noches. Estoy transmitiendo por Instagram y mi Facebook recién devuelto ayer. Después de varias semanas, eh, he estado pensando, he estado compartiendo con gente. Acabo de compartir con un guerrero poderoso que solo se enfrenta frente al mundo hace décadas. Y me doy cuenta que muchas personas no se dan mucha cuenta de lo que sucede porque no tienen pensamientos propios. Entonces estaba buscando y encontré un pequeño escrito, es una hoja nomás esto, una hoja y un poquitito más, que escribió Jalil Gibran, que se llama así: el pensamiento de ustedes y mi pensamiento. El pensamiento de ustedes es un árbol profundamente arraigado en el suelo de la tradición y cuyas ramas solamente crecen por el poder de la continuidad. No hay reflexión. Mi pensamiento es una nube vagando en el espacio. Se convierte en gotas que al caer forman arroyos que cantan en su camino hacia el mar. Luego se elevan de nuevo hacia el cielo hecho vapor. ¿Vieron la película Danza con Lobos? El tipo era un soldado. Y lo mandaron ahí a cuidar un fuerte donde habían unos pawnees y unos sioux. Y se dio cuenta que había unos indios súper aborígenes, súper salvajes y malos, y había otros que eran súper buenos y espirituales. Finalmente él dejó sus ropas de soldado y se vistió con las de los Sioux. Lo mismo pasa en Corazón Valiente cuando William Wallace se da cuenta que sus amigos, sus hermanos, sus aliados de la nobleza, todos lo traicionaron. Incluso llegó gente del pueblo a apoyarlo. Oye, mira, esta bufanda te la hizo mi mujer para ti. Ese tipo después quería clavarle un cuchillo en la espalda. Así uno va cambiando, el pensamiento de uno va cambiando y hace ciclos y vuelve a... Y a veces uno termina en otro lado. Generalmente uno siempre es muy dogmático cuando llega a este mundo porque trata de ser correcto con las personas que uno le enseñaron. Y resulta que esas personas son gente afirmada en una tradición y que continúa y nadie le ha metido cabeza a la cuestión. El pensamiento de ustedes es una fortaleza que ni el rayo ni el vendaval pueden sacudir. No importa ahí que haya habido un escándalo de pedofilia ahí en la iglesia, no importa que hayan salido tres jueces maestros masones que aliados de los narcos, ahí va a seguir la iglesia, ahí va a seguir la masonería, ahí van a seguir los narcos. Y eso se aplica a todos, partidos políticos, estamentos judiciales, todo. Siempre van a estar ahí. Mi pensamiento es una tierna hoja que se mece en todas direcciones y que se deleita meciéndose. El otro día le mostraba a una mujer que me entrevistó, tengo una espada ahí, que es la espada del Cid. Un hombre que peleaba como un ronin. ¿Qué es un ronin? Es un samurái que no tiene amo. El tipo peleaba porque era power. Peleaba al servicio de los nobles. Hablo de nobles no como se entiende ahora, sino de gente noble. Podía ser un cristiano noble o un musulmán noble. Le daba lo mismo. Él peleaba junto a la virtud, la belleza y la verdad. Y se deleitaba haciéndolo. El pensamiento de ustedes es un antiguo dogma que no puede cambiarse y que a ti tampoco te va a cambiar. Lo voy a leer de otra forma. El pensamiento de ustedes es un antiguo dogma que no puede cambiarte y que tú tampoco puedes cambiar. Mi pensamiento es nuevo y me pone a prueba, y yo a él, día y noche. Me acuerdo cuando era niño,
hablaba con Dios frente a una imagen. Después no usaba imágenes. Hoy día hablo con Dios en todos lados, mirando el cielo, el sol. El pensamiento que ustedes tienen, ese es de ustedes. Y yo tengo otro, el mío. El pensamiento de ustedes les permite creer en la desigual batalla del fuerte contra el débil y en los ardides que los astutos emplean contra los ingenuos. Acepten que el mundo es así, ¿no? El pescado más grande se come al pescado más chico. Mi pensamiento crea en mí el deseo de trabajar la tierra con mi azada y de cosechar con mi guadaña los granos y de construir mi propia casa con piedra y argamasa y de hilar mi ropa con hebras de lino y lana. Lo que está diciendo el tipo aquí es que yo me hago cargo de mi vida. No dependo de ese sistema de gente fuerte y poderosa y los astutos y los políticos. Chao, yo me hago cargo de mi vida. Autonomía, autarquía, salirse de la Matrix, llámelo como quiera. El pensamiento de ustedes les insta a casarse con la riqueza y la fama. Oye, no, estudia esta carrera porque te dan mucho dinero. Oye, no, miran de la televisión porque vas a ser famoso. Mi pensamiento recomienda una sola cosa: ser seguro de mí mismo. Uy, ahí saltan todas las alarmas de los New Age. ¡Uy, no! ¡Qué lejos de este tipo y todo! Hay que ser seguros de sí mismo. Eso de andar pidiendo disculpas por existir no funciona. El pensamiento de ustedes los insta a casarse con la riqueza y la fama. El mío recomienda la seguridad en sí mismo. El pensamiento de ustedes aboga por más fama y ostentación. El mío me aconseja y me implora dejar de lado la notoriedad y tratarla como un grano de arena arrojado sobre la costa de la eternidad. A veces uno conoce más gente y tiene que andarse cuidando más. La gente es extraña. Actúa con la misma insanía de un loco que ultima, que asesina a su benefactor. Las mayorías se beneficiaron, se maravillaron, lloraron de emoción con los milagros de Jesús. Y la mayoría después eligió a Barrabás. ¿Por qué? Porque era popular, era del pueblo. El pensamiento de ustedes infunde la arrogancia y la superioridad en vuestros corazones. El mío siembra dentro de mí el amor a la paz y el deseo de la independencia. De lo más importante que hay en este mundo es estar en paz. De hecho, la magia ocurre cuando uno apacigua su espíritu. Y la independencia, ser independiente. Yo pensaba, esta gente que tiene que... está ahí mirando lo que opinan los políticos porque si no, su jubilación va a depender de lo que decían ellos. ¿Y por qué no tener cada uno su propio dinero? ¿Por qué no uno invertirlo como hacían nuestros abuelos? ¿Por qué ser tan dependientes de estos sistemas? ¿Por qué ser tan débiles? El pensamiento de ustedes engendra sueños de palacios, como bolaje de sándalo con incrustaciones de joyas y lechos de hebras de seda entrelazada y autos caros. Y viaje a lugares raros que ni siquiera alcanzan a disfrutar porque no conocen la historia de esos lugares. Apenas conocen la historia de su propio pueblo, pasan por ahí y no se dan cuenta ni dónde estuvieron. Mi pensamiento me habla suavemente al oído y me dice: sé limpio de cuerpo y de espíritu. Eso dice. El pensamiento de ustedes los hace aspirar a más títulos y más cargos. El mío me exhorta a serles de utilidad a ustedes. Eso dice Jalil Gibran. Servirles, serles de utilidad, ser un punto de referencia en medio de tanta locura. Ustedes tienen su pensamiento y yo tengo el mío.
El pensamiento de ustedes es la ciencia social, un diccionario de religión, de política. Mi pensamiento es un simple axioma. ¿Qué es un axioma? Es una verdad que no necesita ser demostrada. El sol existe. No tengo que andar probando nada. El sol existe. Mi pensamiento es mío y punto. No tengo que explicarle nada a nadie. La gente me dice, oye, pero ¿por qué usted habló de política el otro día? ¿Y por qué habló más de este candidato? Yo simplemente soy. Soy nomás. El pensamiento de ustedes habla de la mujer hermosa, de la fea, de la virtuosa, de la prostituta, de la inteligente y de la tonta. El mío ve en todas las mujeres a la madre, la hermana o la hija de un hombre. El tema constante de sus pensamientos son los ladrones, los criminales, los asesinos. Almuerzan viendo las malas noticias. Mi pensamiento no anda en esas cosas. El pensamiento de ustedes describe leyes, cortes, jueces, castigo, dosis, cepas. El mío explica que cuando el hombre crea una ley, la viola o la obedece. Si existe una ley básica, somos todos iguales ante ella. Su pensamiento concierne a los expertos. Que hay que preguntarle al experto. Y así van dejando el sentido común, el menos común de todos los sentidos. Su pensamiento concierne a los expertos, los artistas, los intelectuales, los filósofos, los sacerdotes, la autoridad. El mío habla de los amantes, de los que se aman simplemente, sin ley. Habla del afectuoso, del sincero, del honesto, del recto, del amable y del mártir. El pensamiento de ustedes propugna el judaísmo, el brahmanismo, el budismo, el islamismo, el cristianismo. En mi pensamiento solo existe una sola religión universal, cuyas variadas sendas no son sino los dedos de la amante mano del Ser Supremo. Mi padre me dijo esto y yo lo menosprecié. Dije, este viejo no tiene idea. Y tenía toda la razón. En el pensamiento de ustedes existen los ricos, los pobres, los empobrecidos, dice también. Mi pensamiento sostiene que no existe otra riqueza que la vida, que todos somos mendigos y que no existe mendigo, o sea que dependemos de que nos dé la divinidad en ese sentido, y que no existe benefactor alguno salvo la vida misma. He tenido la suerte de conocer gente muy humilde viviendo al lado de un lago maravilloso. Y he conocido gente con mucho poder material cuyos organismos se habían deteriorado debido al constante estrés de mantener o aumentar su riqueza. Dejaron de amar a sus mujeres, de hablar con sus hijos, de juntarse a reír con los amigos. ¿Cuál es la riqueza entonces? La vida misma, ¿no? Ustedes tienen su pensamiento y yo tengo el mío. De acuerdo con el pensamiento de ustedes, la grandeza de las naciones radica en la política, los partidos, las conferencias, las alianzas, los tratados, la riqueza económica. Pero mi pensamiento proclama que la importancia de las naciones radica en el arte, la belleza, el trabajo, en el campo, en los viñedos, en los telares, en la curtiembre, en la cantera, en el aserradero, en la oficina y en la imprenta. El pensamiento de ustedes sostiene que la gloria de las naciones son sus héroes. Entona alabanzas a Ramsés, a Alejandro, a César, a Aníbal, a Napoleón. Pero el mío alega que los verdaderos héroes son Kung Fu Tse, Confucio,
Lao Tse, el niño viejo, Sócrates, Platón, Abitale, Al-Ghazala, Jalal-ud-Din, Rumi, Copérnico, Pasteur, es lo que dice él aquí. Yo le agregaría uno y le sacaría otro. Bueno, el pensamiento de ustedes ve la fuerza de los ejércitos, los cañones, los buques de guerra, los submarinos, los aviones y el gas tóxico. Pero el mío afirma que la fuerza radica en la razón, la determinación y la verdad. Determinación es una palabra que no se usa mucho, ¿eh? Hay gente que tiene la razón, pero no tiene la fuerza del carácter de defender la verdad ni la razón. No tiene determinación, no la aplica en su vida. Yo he tenido amigos que me han parecido sabios por su verborrea, su elocuencia, pero al ver que no practicaban lo que ellos pregonaban con tanto ahínco, me di cuenta que hablar es una cosa, creer es una cosa, pero vivir esas creencias es una cosa muy distinta. Entre las palabras, las creencias de una persona y lo que la persona realmente vive puede haber un abismo. Por eso no creo en partidos ni nada, creo en gente. Si hay una gente buena de este color, de este partido, de lo que sea, yo le voy a creer a él por sus frutos. No me interesa a qué corriente pertenezca. El pensamiento de ustedes diferencia al pragmático del idealista, a la parte del todo, al místico del materialista. El mío descubre que la vida es una sola y que sus tablas, pesos y medidas no coinciden con sus tablas, pesos y medidas. Aquel que supones un idealista puede ser un hombre muy práctico. En estos días, una persona que está súper apegado a las leyes del cielo puede ser la persona más práctica que puede haber. Ustedes tienen su pensamiento y yo tengo el mío. Su pensamiento se interesa por las ruinas y los museos, las momias y los objetos petrificados. Pero el mío flota en la siempre renovada bruma y en las nubes nuevamente. De ahí sale el agua que nos mantiene vivos. El pensamiento de ustedes se entroniza en el cerebro. Al enorgullecerse de eso, también lo glorifican. Mi pensamiento vagabundea por oscuros y distantes valles. El pensamiento de ustedes hace sonar trompetas cuando danzan. El mío prefiere la angustia de la muerte a vuestra música y vuestra danza. Les recuerdo que Jalil Gibran estaba en un mundo del cual fue expulsado porque denunció que las autoridades estaban corruptas, las autoridades religiosas. Y él amaba a una mujer y él era humilde y le dieron a la mujer al sobrino del obispo y ellos se querían y los separaron y se fue exiliado a Nueva York y se dedicó a escribir, a pintar, a dibujar sus propios libros y murió a los 48 años. Su pensamiento es el de las habladurías y los falsos placeres. ¡Uy, se salió una marihuana re buena! ¿Viste el último capítulo de Los Simpsons? El mío es el pensamiento de aquel perdido en su propia tierra. Mientras la gente está hablando de cera, él se siente así. El mío es el pensamiento de aquel perdido en su propia tierra, extranjero en su propia nación, solitario entre sus parientes y amigos. Ustedes tienen su pensamiento y yo tengo el mío. Aclaro que si bien gente como Gibran escribe cosas universales, aquí deja ver él la postrimetría. De hecho, este es el final de su libro, en la página 800. Cuando él se tiene que ir, abandonar a su amor. No lo dejaron casarse con la mujer, estar con la mujer que él amaba, se la dieron a otro. Pero ¿qué se extracta de esto? En toda época, en todo momento, siempre ha habido como un pensamiento colectivo, el pensamiento de la masa, que así funcionan todos y sus instituciones y todo, y la cosa funciona. Pero no se avanza en el conocimiento y en la sabiduría. Y se siguen heredando siempre las mismas injusticias, las mismas incertezas.
Si ustedes leen, por ejemplo, los libros escritos en Sumer, las tablillas cuneiformes, se puede leer, por ejemplo, que un papá exhorta a su hijo para que vaya al colegio, para que se levante temprano, para que haga la tarea, para que sea alguien en la vida. Cosas que podría decir un padre 6.000 años después ahora a su hijo. La naturaleza humana no cambia. Cambian las vestiduras, la escenografía, pero los humanos no cambian. Esto se repite una y otra vez. La gente, en vez de tener siempre presente a los sabios de otras épocas para nutrirse de eso, tienen sus mentes en otras cosas. En vez de estar, no sé, con el que está sufriendo en el momento para comprender el fin de la vida, no. Multiplican a veces las fiestas y las algarabías sin sentido y sin sentir. En estos momentos raros en que vivimos, creo que más que nunca nos hace falta pensar con nuestra propia cabeza y no la del otro. Nos van a meter todo el alfabeto griego. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿cierto? Nos van a meter todo el alfabeto griego. Y la gente va a hablar, oye, no, si estamos en Epsilon, ¿no? Estamos en Omega, ¿no? Las nuevas variantes. Piense con su propia cabeza, tenga su propio pensamiento. Llévelo bien lejos de este mundo, trascienda con él y ocúpese de ser autónomo, independiente. Como decía ahí, yo hilo mi propia tela, yo ser independiente, autónomo, autárquico. Bien, será hasta mañana.